Para ponértelo. Si quieres aprovechar al máximo el tiempo que dedicas al estudio, este vídeo te va a gustar. Optimizar tu esfuerzo solo requiere prestar un poco de atención a cómo funciona tu cabeza. Encuentra tu propio método y ya verás cómo te cunde. Ponte ropa cómoda, busca una postura que te resulte cómoda y relajada y asegúrate de tener una buena iluminación. Antes de ponerte a estudiar, es importante que tu mesa de estudio esté lo más despejada posible. De esta forma evitarás distracciones. Eso sí, asegúrate de tener a mano todo lo que necesitas. Los apuntes, libros, bolígrafos, diccionarios, rotuladores, hojas blancas. Cuantas menos veces te tengas que levantar a buscar algo, mejor. Empieza dando un vistazo general a los temas. De esta forma, concentras la atención y despiertas tu subconsciente al estudio. La idea es que tengas una visión global del temario y no olvides que está demostrado que leer en voz alta ayuda a memorizar. Estudia primero los temas más importantes, luego lo más difícil y deja para el final lo que te resulte más fácil. Cuando te atasques, hacer un gráfico, un esquema o incluso un dibujo puede ayudarte a fijar datos en tu memoria y pasar ese bache. Cuando tengas que memorizar, las reglas mnemotécnicas te pueden ayudar. Estas reglas son pequeños juegos con los que establecemos relaciones y que facilitan que tu cerebro recuerde eso que tanto se le resiste. Supongamos que tienes que recordar estos elementos de la tabla periódica: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Complicado, ¿eh? Pues si unes sus iniciales, puedes hacer esta frase: la BBC no funciona. Mucho más sencillo de recordar, ¿verdad? Y recuerda que el ejercicio físico activa tu cerebro. En época de exámenes también es conveniente buscar un hueco para correr o dar un paseo.